Historias en la música. Bienvenidos a Rebel Music Radio, mi nombre es Diego. En esta ocasión vamos a hacer un programa especial porque se viene una temporada muy buena para los Beatle maníacos. Se va a lanzar el material de Antología Volumen 4 de los Beatles, que viene siendo la última. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que también envuelve a todo el mundo de los Beatles y de John Lennon sobre todo. Hay una relación muy especial entre los Beatles y el grupo chileno Los Ángeles Negros. En esta ocasión saludamos a Miki Alarcón, ex cantante de Los Ángeles Negros desde Chile. ¿Cómo estás, Miki? Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos en Santiago de Chile y muy contento nuevamente de volver a conversar contigo y más para cuando se está haciendo un homenaje y recordando 45 años de este asesinato, vil asesinato de John Lennon. Pues vamos a comenzar. ¿Qué relación, cómo comienza el conocimiento de la música de los Beatles en el grupo, en el núcleo de Ángeles Negros? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, sucedió de una manera muy especial, era como una situación media tragicómica, porque resulta que yo no sabía mucho de los Beatles porque no teníamos muchos en esos años, no había mucha difusión de los Beatles diríamos años 70, 80, había poca difusión de su música, salvo la que habíamos tenido en los años 63, 64, con las primeras canciones de los Beatles, la primera etapa, esa etapa cuando hacían presentaciones en vivo y cantaban esas canciones tan bonitas como Quiero tomar tu mano o Long Tall Sally con un Paul McCartney desenfrenado cantando y todo con una tremenda energía. No habíamos tenido antecedentes, entonces sucedió que en el año 80 nos planteó Nicolás Oliva hacer una gira a Argentina en los meses de enero y febrero. Veníamos llegando a una gira el año 79 desde México, veníamos muy cansados porque había sido una jornada del año 79 muy dura, y de tal manera que se nos enfermó Jorge, y Jorge estaba muy complicado y bueno, ahí Mario decidió en ese momento, Mario Gutiérrez decidió esto, tener un reemplazo para él, y también en un momento determinado cae Nano también enfermo, y de tal manera que tuvimos que ir con dos galletas, como le llamamos acá, o reemplazos, como fueron Horacio Caruana en el bajo y Carlitos Kunze en el teclado. Ambos eran, pero fanáticos de los Beatles, y nos fuimos a Córdoba y vía terrestre, nos fuimos vía terrestre y en el auto íbamos escuchando a los Beatles. Llegamos a Córdoba y en algún minuto Horacio me dijo, mira, te presto mi toca cassette para que tú escuches la calidad, cómo están ubicados, el bajo en un lado, la batería en otro, las voces en otro lado, en fin, en el left, en el right, en esos tiempos. Y ya ahí sucedió que yo empecé a escucharlo y me empecé a ver la majestuosidad de las canciones estas, el álbum blanco, y ya, bueno, pasó que tuvimos toda la gira, que fuimos por toda Argentina, escuchando las canciones estas de los Beatles, Mario, Lucho, también Horacio y Kunz. Eh, y bueno, dimos toda la vuelta a Argentina, por todos los lugares, Mendoza, Córdoba, arriba Salta, en fin, Rosario, Santa Fe, y nos devolvimos a Santiago y en marzo llega Nicolás y dice, nos vamos de inmediato a Estados Unidos. Y así que partimos ya sin Horacio ni Kunz. Nos fuimos con Jorge y Mario, integrados nuevamente, ya sanos de su problema que tenían. Y en Estados Unidos yo me preocupé de ir a comprar a la Geffen, ir a comprar los discos de los Beatles. Me compré una colección primero,
una colección de puro rock de los Beatles nada más. Y ya terminamos esa gira a Estados Unidos y seguimos con la gira mexicana en octubre, noviembre, diciembre de 1980. Y en la gira en el bus andábamos con todos los cassettes de los Beatles, porque a mí me habían regalado la colección completa, la EMI Capitol de México, sabiendo que yo era admirador de los Beatles. Nick Harrison, que era el gerente general de la EMI Capitol de México en esos años, me regaló la colección completa, cassette, todos los cassettes. Eran como 30 más o menos. Todavía los tengo por acá. Y empezamos a escuchar en el bus todos los días donde íbamos, ponte tú a Acapulco, íbamos escuchando los Beatles, íbamos a Toluca, íbamos escuchando los Beatles, íbamos a Puebla, íbamos escuchando los Beatles. Entonces, de tal manera que un día de repente Jorge González así bromeando, no se te vaya a ocurrir mañana de llevar los cassettes de los Beatles, por favor. ¿Por qué? Porque estoy así. Ya, ok, no los llevo. Ya, no te preocupes, Jorgito. No los llevo. Ya. Yo ese día 8 no llevé los cassettes al, diríamos, íbamos a Cuernavaca a hacer una presentación el día 8 de diciembre, día lunes para México. Y llegamos allá y fíjate que extrañamente no llegó nadie. Estaba el lugar solo porque había una procesión de la Virgen María, y estaba, como el pueblo mexicano es muy demasiado católico, y la gente no fue a la presentación nuestra, nadie, de tal manera que ya como las 7 de la tarde, ya porque era una tardeada, ya estaba oscureciendo. Nicolás Oliva, que andaba también nuestro manager, dice, ¿sabe? Eh, Desarmemos los instrumentos y carguemos y nos vamos. Ya andaba Jaime Melchor, para quien aprovecho mandar un cariñoso saludo también allá para México, que está allá. Andaba Jaime Melchor, también representante mexicano ahora y también representante en esos años para nosotros. Y desarmamos los instrumentos, cambiamos los, los trajes y subimos al bus calladitos y nos fuimos para México, a Ciudad de México desde Cuernavaca. Entonces de repente Jorge González dice, oye Miki, colócate un cassette de los Beatles. Oye, pero ¿cómo? Le dije yo, si tú me dijiste que no los traiga, no los trae. Oh, pero ¿cómo nos vamos a ir sin música? Entonces le dice a Luchín, Luchín, por favor, coloca música en la radio del bus. Y ahí se fue Luchín adelante, ahí a manipular la radio, empezó a buscar, se sentía, qué sé yo, se sentía esa cosa. Y de repente sintoniza un señor que está diciendo muy agitado, dice, señoras y señores, en este minuto estamos aquí en Nueva York, porque han balaceado a John Lennon, al Beatle John Lennon. Se produjo un silencio en el bus y lo único que sentimos fue que Nicolás dijo, oh, mirá, che, ¿qué es? ¿Qué es eso? Y seguimos escuchando y ya ahí el locutor empezó a explicar que había un loco que lo había balaceado, como decía él, y estaba la gente ahí llorando, se sentían los gritos de la gente, que, que cantaban algunas cosas, ya eran como las 8 9 de la noche, y nos quedamos todos así muy tristes, pues, con un silencio que se produjo en el bus, ya nadie quiso hablar, nadie habló, porque la verdad las cosas que la emoción era muy grande, muy, muy, muy grande, ¿no? Era una noticia
tan fuerte que no podíamos hablar. Y ya empezamos a llegar a México, llegamos al Hotel Estela Maris, ahí en Sullivan, la calle Sullivan, y estaba toda la gente en el lobby, viendo en el televisor, viendo, porque estaban transmitiendo de Nueva York, toda esta noticia que era una noticia bomba, diríamos, sobre la muerte de John Lennon. Y ahí nos quedamos toda la noche ahí mirando las noticias, no dormimos. Ya en la mañana salieron los diarios que yo te envié, los diarios que todavía los tengo acá como un recuerdo de una cosa tan nefasta como fue la muerte de John. Y todos empezamos a pensar y qué va a pasar con Paul, con George, con Ringo. También les pueden hacer algo, no sabíamos de qué se trataba esto. Y ahí estuvimos varios días, varias semanas así muy tristes con esa noticia. No, fue durísima y ahí ya no, era como una cosa que hubiéramos perdido un hermano, como que algo se había ido, algo parecido a un estallido así de sonido cuando supimos ya que John había muerto. Miro encabezados de los periódicos, ponen como lo asesinan por no dar un Sí, autógrafo, o sea, como cosas muy fuera de o sea, contexto, de sí, contexto, sí, como que no sabían bien que, sabían que lo habían matado, pero no sabían qué pasó, ¿no? Era como si claro. fuera al azar, decir al azar, lo mataron por esto o hizo esto, pero me imagino que al público, pues eso no es tan agradable, ¿no? Ya que pasa el tiempo que vas viendo cómo se publicaban las notas. Sí, muy amarillista. Y bueno, y ahí nos quedamos ese día, no dormimos, un día martes 9, y empezaron a aparecer los homenajes, empezaron a aparecer, me recuerdo, veíamos la televisión de Los Ángeles, California, aparecía John Denver, todos los artistas de esa época, Karen Carpenter, en fin, todos los más famosos de esa época estaban ahí cantando canciones de John Lennon, iban al estudio y cantaban una canción en homenaje a John Lennon y ahí estuvimos todo ese día ahí mirando. Después afuera ahí afuera del hotel se armó un escenario y llegaron muchachos con sus guitarras y cantaban canciones de John Lennon, de los Beatles, toda la tarde, toda la noche. Sí, no, y además que hubieron suicidios y toda esa cosa de gente que se suicidó por esta noticia tan nefasta, muy fuerte. En ese tiempo se estaba grabando un nuevo disco, acaba de recién salir este, que es el Double Fantasy, el Doble Fantasía, Claro, sí, y se sí, sí, estaba grabando lo que sería el posterior, que era junto con Yoko también. Se dice que ese material pues tuvo un acercamiento también antes que falleciera Bob Marley, fallece en 1981. En ese tiempo, en ese año, en el 80, hubo una reunión con Al Anderson, guitarrista de Bob Marley de la banda de Wailers, junto con John Lennon y Yoko. Esa sesión que estaban grabando se estaba planeando hacer en un tema del disco posterior, una participación de Bob Marley ahí. Los dos fallecen, desgraciadamente fallece John Lennon a finales de 80 y Bob a principios, a los primeros meses del 81. Entonces claro. Yoko posteriormente saca ese material, pero ya sin ninguno de los dos, y lo canta ella esa canción que está hecha en base reggae. ¿Te fijas cómo todo se engloba, todo se va juntando de cualquier género musical? Eso era lo que tenían ellos que llamaba la atención a cualquier tipo de músico, ¿te fijas? Ese álbum fue sacado en noviembre del 80. Al siguiente año, cuando fuimos a la gira norteamericana, nos fuimos otra vez a la compañía Geffen, que es una tremenda compañía que tenía tremendos edificios que tenía, estaba lleno de discos de vinilo de todo tipo. Y fuimos ahí, yo me acuerdo de haber comprado el Double Fantasy
y lo escuchábamos después acá en Chile, y qué increíble escuchar esas melodías, Just Like Starting Over, Woman, Beautiful Boy. Esa buenísima, que Sí, después la incluyeron en una película, en una película así, sí, sí, después de este suceso, Yoko Ono recupera o entre todo lo que quedaba ahí, canciones, ¿no? Canciones inéditas de John sí, Lennon, sí, de John a Lennon, lo claro. que en los años noventas se convirtieron en el lanzamiento de estos discos. Antología uno 2 y 3 que contenían supuestamente Free as a Bird, luego Reload y el tercero tenía que incluir Now and Then, que no Ah, se Van Den, claro, terminó, sí, no sí, se terminó y se incluyó un tema instrumental de George Martin. Pasan los años, fallece George Harrison en los 2000, se termina Now and Then, se lanza y ahora viene el lanzamiento completo de la antología número 4 con esos temas que se hicieron en los 90 con esa cinta que te menciono, pero ya convertida a la tecnología actual y con una calidad suprema. ¿Has escuchado ya cómo suena Fría Saber ahorita? La sí, versión nueva. sí, 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 impresionante, Y impresionante. pues un tema muy extenso dentro del mundo Beatle. Y aquí ya para cerrar nada más, ¿qué influencia dejó en ti la banda y todos los cuatro integrantes por solista como sea? Una influencia que te hayan dejado como cantante, como intérprete, como escucha, ¿qué te dejó de aprendizaje esa agrupación? Bueno, mira, ahí hay varias cosas, una cosa muy personal, mira, que nunca la he conversado porque toda la gente me conoce así por Mickey, el hombre, qué sé yo, que cantó con Los Ángeles Negros, pero más allá de eso, de Los Ángeles Negros y de los Beatles, hay algo muy espiritual que me llevó a hacer un cambio en mi vida, te fijas tú, cuando empezamos a escuchar estas canciones y yo empecé a meterme en el tema del yoga y de la meditación y me empecé a meter ahí por las canciones de George de a poquito y fui comprendiendo que todo era un todo así, que la vida es un todo, que vas pasando de allá desde que naces hasta que te vas y ahí hay que, esa pregunta que siempre hacía los seres espirituales, los maestros ascendidos, ¿a dónde vas? Fíjate, es como eso fue lo que me remeció de George y de John, por ejemplo, con Across the Universe, eh, esa, esa, esa fuerza de buscarte, fíjate, buscar tu energía interior, buscarte a ti mismo, y esa música me ayudó a ese tema. Y bueno, yo ahí la eh, fui difundiéndola con mis hijos y ya ellos ya se pusieron también en esos años cuando eran chiquitos, años 84, 85, grabamos canciones, por ejemplo, El Submarino Amarillo, grabamos todas esas canciones que eran fáciles de tocar y cantábamos, hacíamos coro y toda esa cosa y la grabamos y ellos se fueron inmiscuyendo en la música de los Beatles y hoy día son unos grandes maníacos igual que tú. Pues un gran ejemplo a la música. Pues ahora sí nos vamos a despedir, Miki, y con algo que quieras cerrar para esta conversación y un pequeño homenaje. Claro, bueno, siempre desear en estos tiempos que están tan álgidos y tan complicados, desear lo que ellos siempre están diciendo, paz, paz, paz y amor, como dice Ringo, Gracias. paz y amor, sí, Amor y paz, así sí. que, sí, así Ahí está. que eso es mucha paz para todo el mundo, mucho amor y para todos mis amigos en México, en Chile y en mi tierra, Osorno, un gran abrazo y muchas gracias por estos momentos, compartir estos momentos musicales y donde también hay cosas simpáticas y también tragedia y dolor. Pues vamos a estar compartiendo historias en próximos programas para que estén al pendientes aquí. Historias en la música, Rebel Music Radio MX. Y pues ahora sí que me despido, Miki. Nos vemos pronto. Ok, nos Y, vemos y que pronto. no dejen de escuchar tu música a través de todas las plataformas digitales. Miki Alarcón en todas las plataformas digitales, Rebel Records México. Nos vemos Eso pronto. es.
Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Peace and love. Historias en la música. Historias en la música. Historias en la música.